Prio había sido desde el principio amigo, conocido y simpatizante de la ideología del autenticismo, era auténtico igual que Grau, y cuando llega Grau al poder, pues todavía les conté en la vez pasada, la semana pasada, que todavía quedaban pues elementos fieles a Batista, y Grau tuvo que hacer tremenda revolución, se enfrentó a muchos problemas que le dejaba a Batista, entre ellos pues desmantelar la policía política de Batista, y algunos fueron matados. El pueblo le decía bien muerto, pero mal matado, porque fueron muertes grotescas, la de los seguidores de Batista, pero decían la gente bien muerto porque eran culpables. Pío Socarrá pues nació en Bahía Honda, nació en La Habana. Pío Socarrá, al igual que Grau, tenía madre pinareña, su madre era de Pinar del Río, Socarrás, los Socarrás. Pío nació en Bahía Honda, repito, en Artemisa hoy, ¿no? Pero antes, Habana, era un habanero. Y Pío, desde el principio, desde su juventud, por cierto, fue el único que se graduó en la Facultad de Derecho de su familia. Sus hermanos no es que no fueran brillantes, pero no eran hombres de la abogacía, de la universidad, de los estudios superiores. Y él, desde su juventud, pues se enfrentó a la dictadura de Machado, como muchos de su generación. Hay algunas voces que dicen que Pío fue parte del partido de Machado, pero en su juventud. Y era normal ser parte del partido liberal, el partido de Machado. Nadie pensó que Machado después fuera tan conservador. Pío Socarrás fue un hombre que mantuvo demasiados vínculos de lealtad, no con el partido auténtico en sí, sino con Grau. De hecho, él pone al sobrino de Grau, al hijo de aquella señora, a Francisco se llamaba Pancho, se llamaba el sobrino de Grau San Martín, su amigo, ¿no? Francisco Grau Alsina, hijo de aquella mujer viuda que había protegido siempre Grau San Martín en su propia casa, y que las malas lenguas decían que era su esposa. Pues a ese sobrino de Grau, él lo pone como ministro de Agricultura, imagínense ustedes, ministro de Agricultura, a un muchacho que... Y tenía dos. El problema de Pío Socarrá es que viene al poder y gana las elecciones, esto es limpiamente, con dos hermanos que tiene que colocar. Trae dos hermanos y trae un cuñado y trae muchos primos, y a todos los quiere colar en el gobierno. A Grau le hace el favor de ponerle a su sobrino, repito, a Francisco, a Pancho, como ministro de Agricultura, y muy poco tiempo tuvo que renunciar a ese ministerio. A Carlos Hevia, aquel señor ingeniero, él lo pone de primer ministro de Estado. Y su gobierno no fue tan mal, porque heredó, de cierta manera, la buena economía que ya estaba dando frutos en el gobierno de Grau. Recuerden que pues desde Grau se había eliminado el batey, como funcionaba antes, este poblado cerca del central, se había convertido ya por ley en un centro urbano normal, bajo reglas normales. No podían existir los guardias jurados ni aquellas tiendas de vales. Se había modernizado mucho desde el punto de vista cívico la relación del central azucarero con los batey o pequeños poblados, y ya no había mano de obra barata, pero quiero decir, de las Antillas, de los jamaiquinos, de los haitianos para trabajar la caña, simplemente se usaba al trabajador cubano y se le pagaba muy bien, porque la Constitución del 40 incluso había legislado que en Cuba que los trabajadores tuviesen vacaciones pagadas. Imagínense ustedes, vacaciones pagadas, mejor dinero, e increíblemente la industria azucarera seguía siendo eficiente. La guerra de Corea ayudó, claro, siempre las guerras ayudan a exportar azúcar. La verdad es que estaba bien la economía, mucha gente que ya tenía confianza en que la Constitución del 40, en su segundo ejemplo de poder de los auténticos, primero con Grau y ahora con Pío, la gente que estaba en el exilio, que se habían ido por Machado, por Batista, pensó que se podía retornar en un ambiente de confianza jurídica a hacer negocios o a aplicar lo que habían aprendido en el exilio. Y regresaron mucha gente capaz a Cuba. Este es el gobierno de la cordialidad. Hubo libertad de prensa. Cuba en su relación exterior no le fue tan mal. Reconoció, estuvo Cuba aprobando en Washington pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, y Cuba reconoce, que antes no habíamos tenido problema con eso, con Israel. Cuba reconoce al Estado de Israel. Las relaciones internacionales no eran malas.
la economía estaba pues tomando nueva forma porque habían regresado todos los exiliados y estaban aportando al país. Lo único malo es que estaba pues el gangsterismo aumentando y él era tan cordial, Pío Socarrá, que hizo pacto con todas las mafias, con todos los gángsters que ya estaban no solamente en la Universidad de La Habana, sino ocupando puestos en la administración de la cosa pública, y él, tratando de calmarlos, le dio puestos, le dio botellas para que no hubiera más crímenes y hubiera un ambiente favorable al desarrollo de la empresa privada. Y lo que pasó fue que las pandillas se hicieron más fuertes todavía que nunca, más que nunca quiero decir, y no fue bueno esto, no fue bueno esto. La corrupción, como siempre, y el nepotismo, él ayudando a sus dos hermanos. No fue en ese sentido un gobierno honorable. Y bueno, la verdad es que ustedes saben que Pío nació en 1903, él muere en Miami en 1977, regresa, cuando triunfa Fidel Castro, regresa a Cuba, pero luego se marcha, se dio cuenta de lo que había pasado. Estaban los comunistas con su política de un solo partido y no había chance, porque con Pío pues se desarrollan, se le da ala y se le fomenta a los partidos su actividad en todos los niveles, al punto de que había varios partidos. Ya se había disuelto la ABC, el partido Unión Nacionalista de Mendieta no existía, pero existían los republicanos. A Pío se le ocurre incluso hacer alianza con lo que quedaba del Partido Liberal, aquel de Machado. Había varios partidos, estaba Batista, estaba en el exilio, pero era increíblemente fuera de Cuba, era senador de Villa Clara, de Santa Clara. Batista fue senador en ese periodo, senador de Santa Clara, y estaba allí con el PAU, el Partido de Alianza Unitaria, se llamaba PAU. Y bueno, la formación de coaliciones era la política que en ese momento favorecía el sistema liberal. Era un modelo liberal que favorecía las coaliciones, y muchos partidos pequeños pues tenían sus garantías, incluso su apoyo desde el Estado. Quiero decir que fue el último gobierno, fue auténticamente liberal, hubo libertad de prensa, incluso derecho a ripostar, pero a él le afecta mucho, y ya con esto termino, voy a compartir con ustedes, a él le afecta mucho, a Pío Socarrá, le afecta mucho la muerte de Chivas, de Eduardo Chivas, que había sido en su juventud pues compañero de lucha frente a Machado. Chivas estuvo preso, incluso Pío Socarrá también estuvo preso en El Príncipe, estuvo preso en la prisión Modelo en Isla de Pinos. Él era un luchador, incluso, bueno, en aquellos años, en el 33, él fue el secretario que representaba a la delegación cubana en la 7ª Conferencia Panamericana allá en Uruguay, en Montevideo, Uruguay. Pero él no regresó a Cuba hasta que se estableció vamos a decir, la Constitución, y hubo garantías para su ejercicio, porque temía. Y la verdad es que ustedes saben que, bueno, la gente de Batista había quitado al primer gobierno de Grau en el exilio, también en el exilio y él había organizado algunas expediciones a Cuba, nunca las concretó para acabar con la dictadura. Y la verdad es que ustedes deben saber que Pío no solamente murió en el 77, sino intentó, a pesar de que apoyaba a Fidel Castro, hubo un momento en que él intenta regresar y es expuesto en Miami públicamente con esposas, preso, porque Estados Unidos pues le dio la espalda a Pío Socarrá.